Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Es un gusto para mí llegar hasta ti y poder llevarte una lección más de la palabra del Señor. Hemos aprendido un poco acerca de lo que está pasando en tu vida como creyente, como cristiano. También hemos hablado un poquito acerca de la oración. Hemos hablado también acerca de la adoración. Y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Hoy hablaremos de este libro maravilloso que yo le llamo, en vez de llamarle meramente a la Biblia, le llamo el manual de Dios para la vida. Sí, este libro nos enseña cómo vivir. Yo creo que todos los que hemos comprado algún artículo alguna vez, algún producto, acompañado del producto siempre viene un manual de usuario, y el manual de usuario nos dice cómo operar el producto de una manera eficaz para poder sacar el mejor beneficio. Si las personas usan el producto sin respetar las indicaciones del manual de usuario, entonces pierde la garantía. Hoy en día mucha gente pone en tela de juicio a Dios o en tela de duda a Dios, diciendo que si acaso Dios existe, ¿por qué entonces tenemos el desorden que tenemos? ¿Por qué entonces este mundo se ha convertido en un caos? Y la respuesta es bien sencilla: no hemos respetado las indicaciones del Creador que vienen aquí en la palabra de Dios. La Biblia dice, Mateo 24, 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que exactamente significa esto? Las cosas se pueden envejecer, pueden pasar nuestros proyectos, nuestras obras, mas la palabra del Señor va a seguir para siempre. Tanta gente que ha sido enemigo de este libro, esas personas hoy ya no están. Tantas cosas que se han construido y imperios han surgido y han caído, pero la palabra de Dios de hecho permanece. Por ejemplo, el mismo Pilatos, que mandó a Cristo a la cruz del Calvario, pues ha quedado en la sombra la vida de Pilatos, mientras que las enseñanzas del Señor Jesús trascienden de generación en generación. Este libro que tenemos aquí pues es un milagro. Hoy en día se han impreso millones y millones de copias de este libro bendito que es la Biblia, que es la palabra del Señor. En primer lugar, quiero hablarte un poco acerca de la comprensión general de las Escrituras, o sea, el manual de la vida. ¿Cómo nos llegó este libro? ¿Cómo nos llegó la Biblia? Pues cierto que la misma Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, la misma Biblia dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, fueron los hombres los que hablaron, pero también fueron los hombres los que escribieron, y claro, con la inspiración del Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 3:15 al 16, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pablo, por ejemplo, le escribió varias cartas a diferentes congregaciones en diferentes ciudades. Cuando le escribe a los Colosenses en 4:16, les dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, lo que te quiero decir es que hombres de Dios escribieron este libro. Hombres con una inspiración de parte del Espíritu Santo. Fueron 40 autores distintos, con diferentes grados de educación. Hubo estadistas como un Daniel, hubo pastores de ovejas como un David, reyes como un Salomón, hubo estadistas como y profetas como un Moisés, entre otros tantos hombres, pescadores, hubo gente tan instruida como el apóstol Pablo, hubo agricultores como Amós, entre otros, de diferentes oficios, de diferentes clases sociales. Todos estos hombres escribieron este libro bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se tardó 1500 años en que estuviera completa la Biblia. Se escribieron en 3 continentes distintos los diferentes libros, y aún así, a pesar de la diferencia entre las clases sociales, a pesar de la diferencia en los territorios y en las edades, pues este libro no se contradice. Es un libro que se ve que hay una mente atrás, una mente que rige, que es autora de este libro.
Y sobre todas las cosas, este libro ha bendecido tantas vidas, ha ayudado a tantas personas a cambiar sus vidas. Me incluyo entre las personas. Este libro me alumbró, me ayudó. Hoy en día este libro sigue ayudando a tanta gente para poder tener buenos matrimonios, para educar a nuestros hijos. Este libro nos sigue enseñando acerca de la vida en general. Y qué importante es que cuando tomamos en cuenta la palabra, el propósito de Dios en la palabra no es cargarnos con mandamientos por necedad, sino que todo mandato y todo consejo de la Biblia es para nuestro propio bien. Todos nosotros, los que somos padres, pues tenemos a nuestros hijos y siempre le damos alguna orden a nuestros hijos, algún mandato a nuestros hijos. En ocasiones a ellos les cae mal el mandato, les cae mal lo que les aconsejamos, no les gusta escuchar sermones nuestros y tampoco les gusta ser corregidos, pero ellos no entienden que es por su propio bien. Dios es nuestro Padre amoroso. De hecho, yo conocí a Dios como Padre, y creo que si alguien no conoce a Dios como Padre, esa persona no conoce a Dios. Pero ¿cómo podemos realmente conocer a Dios? En una ocasión Felipe se acerca con Cristo y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún dices muéstranos al Padre. ¿No sabes que el Padre es en mí, yo soy en el Padre? O sea, en otras palabras, si yo quiero conocer al Padre Celestial, yo necesito conocer a Jesucristo, yo necesito mirarlo obrando, yo necesito verlo en acción, yo necesito escuchar sus consejos. Y cuando yo sigo de cerca a Cristo a través de los evangelios, yo voy a conocer realmente al Padre Celestial. Por lo general, tenemos una imagen distorsionada de Dios. El enemigo se ha encargado de distorsionar la imagen que nosotros tenemos de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos a un Dios iracundo, a un Dios que está listo a golpearnos, un Dios que está listo a castigarnos? Pero eso no debe ser así. Esa es una idea preconcebida, errónea acerca de Dios. Nosotros tenemos que ir a la palabra para realmente conocer a Dios. Y quiero enfatizarte esto: si no conoces a Dios como Padre, entonces no conoces a Dios. Tú necesitas conocer a Dios como un Padre, y la palabra de Dios te va a enseñar a conocerlo como un Padre, y es un Padre que realmente nos ama de una manera muy especial. Ahora bien, ¿cómo puedo yo consultar este libro? ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué debo hacer? En primer lugar, tú necesitas saber que no estás solo. Dios está contigo. O sea, tú no estás solo cuando tú vas a leer la palabra. Ese es uno de los privilegios grandes que tenemos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Cristo dijo: si yo me voy, les voy a mandar el Consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea, una vez que tú le dices tu corazón a Cristo, ya tienes la garantía de que el Consolador, el Espíritu Santo, ya esté contigo, ya está contigo. Esa presencia de Dios que sientes, esa paz que sientes en tu corazón, ese es el Espíritu Santo que está morando dentro de ti. Ahora, lo hermoso es que tú puedes ser ayudado por el Espíritu Santo del Señor. Siempre que vayas a leer la palabra, que esperamos sea de manera más frecuente, de manera continua, pues tomes un tiempo para hablar con el Espíritu Santo y ora y dile: ayúdame, Espíritu Santo, voy a leer tu palabra. Y una vez que tú lo haces, sin duda, el Señor va a estar contigo y te va a abrir el entendimiento. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23 dice lo siguiente: Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente a mis palabras. No las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Esa es la promesa del Señor. Dice también en Deuteronomio 30, 19 al 20, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. O sea, puedes elegir esa opción, o sea, para vivir, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio 30, 19 al 20. Tú puedes decidir vivir, tú puedes escoger la vida. ¿Y cómo lo haces? Cuando tu opción es amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Entonces tú vas a elegir la vida y vida en abundancia. Josué 1:9 también hay una instrucción ahí y dice: estudia constantemente este libro de la instrucción. Este libro, estúdialo, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer
todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Dios quiere que en todo te vaya bien y nos garantiza que nos va a ir bien en todo cuando escuchamos atentamente la voz del Señor a través de su bendita palabra. O sea, el propósito de Dios al darnos este libro es ese, es que nos vaya bien. Dios quiere que te vaya bien a ti, Dios quiere que te vaya bien a toda tu familia, pero esto no es una obra de la suerte, no es una obra de la casualidad o del destino. Esto va a estar íntimamente ligado a leer la palabra, al obedecer la palabra. Cuando tú lees la palabra y tú obedeces la palabra, entonces tú vas a hacer prosperar tu camino, dice, y que todo te va a salir bien. Ahora bien, no es suficiente solamente leer el libro, sino que hay que pasar por un proceso. La palabra escrita en logos, o sea, todo lo que aquí está escrito en logos, esta palabra por sí misma escrita no va a ser nada, a menos que la conviertas en una palabra rema, es decir, en una palabra viviente. Es necesario convertir la palabra escrita en palabra viva. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, dice, y son vida. Estas palabras son espíritu y son vida, ¿sí? Cuando tú crees esta palabra, eso va a causar fe en tu corazón, y fe causará que tú recibas todo lo que Dios tiene para ti y todo lo que Dios ya te ha dado, ¿sí? El propósito de la palabra es engendrarte fe, y en un momento más hablaremos acerca de eso. Es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual. Este libro es un libro espiritual. Entonces, este libro no puedo yo leerlo solamente y almacenarlo en mi mente. Este libro tiene que ir a mi espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que este libro hay que discernirlo, hay que entenderlo espiritualmente, y esto lo hará el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no percibe estas cosas, tiene un velo, ¿sí? Pero cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú le entregaste tu corazón, el velo fue quitado y ahora tú ya puedes comprender la palabra del Señor. ¿Cómo más vas a causar que esta palabra se convierta de logos, o sea, la palabra escrita, en palabra viva? También, aparte de las cosas que te hemos dicho, también requieres arrepentimiento y también tener mucha humildad. O sea, para leer la palabra tienes que quitar tu idea preconcebida y ponerte a aprender de Dios, dispuesto a sufrir una reprogramación. Por ejemplo, tú has tratado a tu esposa o a tu esposo en cierta manera, o has tratado a las personas en cierta manera, y de ahí has tenido consecuencias en ocasiones negativas. O sea, si yo quiero que Dios me enseñe a tratar correctamente a mi cónyuge, yo necesito sufrir una reprogramación, es decir, seguir el consejo de la palabra. Tengo que ir con humildad a aceptar el consejo de la palabra, y de esa forma, una vez que yo aplico eso a mi hogar, sin duda que va a haber unos resultados muy buenos. Entonces es muy importante que vayamos con humildad para escuchar la palabra del Señor. Hace un momento te dije, para que puedas tú pedirle al Señor que te ayude, o sea, vas a hablar con el Espíritu Santo, y mira que hay una promesa. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Es una promesa. El Espíritu Santo va a venir y te va a ayudar. También te va a ayudar mucho el meditar la palabra junto con la oración. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, no es suficiente leerlo, o sea, sino que también vas a tomar un tiempo para meditarlo, para ver, para analizar, para pensar en lo que has leído. Por eso es importante no leer demasiado de la Biblia cada día, sino una ración, una porción. Hablando de ración, estaba pensando que cuando el maná, Dios hizo llover maná en el desierto, y cada quien iba a recoger lo que necesitara su familia.
Si recogían demasiado, se iba a engusanar lo que guardaran para el siguiente día. Solamente tenían que recoger la ración de cada día. Es exactamente con la palabra. Vamos a leer una porción cada día, una parábola, la historia de uno de los hombres de la Biblia. Vamos a leer una porción, una enseñanza. Vamos a leer una porción y vamos a meditar en ello y vamos a aplicar a nuestra vida. Ahora, es muy importante para que este libro se vuelva una palabra viva en nuestro corazón. Es muy importante tener una disposición para obedecer, o sea, para aplicar lo aprendido. De nada sirve que nosotros escuchemos o leamos y no practiquemos. Eso no va a funcionar. Hoy hay gente que dice, bueno, este hombre es cristiano, y le dicen que es cristiano porque va a la iglesia. Lo ven que lleva una Biblia y su vida muchas veces está mal, o sea, su vida es un desastre. Es cristiano y se divorció, es cristiano y mira cómo están sus hijos, es cristiano y mira lo que dice, lo que hace, cómo trata. Y muchas veces las personas se confunden y por eso muchas veces no quieren ir a las iglesias. Pero la palabra dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, para que la Biblia funcione en nuestra vida, es necesario no solamente ir a la iglesia, no solamente poner música cristiana, sino que para que realmente la palabra funcione en nuestra vida, necesitamos practicar lo que hemos aprendido. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, es muy importante que nosotros practiquemos lo que hemos aprendido, lo que estamos leyendo. Cuando la palabra solo está en la mente, no hay paz, hay una duda. Cuando la palabra no ha bajado al corazón, hay turbación, hay duda en tu mente. Cuando la palabra fue plantada en el espíritu, causa fe, y la consecuencia es que habrá paz, habrá certeza, habrá seguridad. ¿Sí? Este proceso en ocasiones va a requerir también de oración, va a requerir un tiempo de ayuno. Esto permitirá que el alma se abra y la palabra de Dios pueda penetrar. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Dios quiere que su palabra llegue a tu corazón. Cuando la palabra llega a tu corazón, la fe va a estar en tu vida. Y si tienes fe, vas a ver tú la mano de Dios en tu vida. Ahora bien, quiero comentarte esto. ¿Cómo vas a leer la palabra de Dios? ¿Por dónde vas a empezar? Mucha gente dice, quiero leer la palabra, pero no sé por dónde empezar. Quiero hablarte muy breve acerca de esto. La Biblia tiene dos testamentos. Hay Biblias muy sencillas, hay Biblias que abordan o resaltan más un tema que otro. Por ejemplo, esta Biblia que tengo en mis manos habla más sobre guerra espiritual. Pero tú puedes ir a la librería cristiana y conseguir una Biblia a bajo costo, 100, 150 pesos. Y todas las Biblias pues van a decir lo mismo. Y aquí está el Nuevo Testamento, y todo lo que está atrás es al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va de Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Por aquí dice Malaquías, ¿sí? Sí, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a empezar desde el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Aquí empieza el Nuevo Testamento. Ahora, es bien importante que entiendas esto. Todos estos son mandamientos que no son malos, son buenos. El mandamiento es bueno, o sea, es para nuestro provecho. El problema es que, aunque Dios nos dio ordenanzas y mandamientos, nadie pudo cumplirlos. Siempre violamos. De hecho, pecado es cuando violamos un mandato de Dios. Y todos hemos pecado. Entonces, como nadie pudo ser aprobado por parte de Dios, Dios envió a Jesucristo, y Jesucristo muere por nosotros en la cruz. Y el Padre dice acerca de Jesús, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a Él. Entonces hay una gran diferencia, porque aquí en el Antiguo Testamento, para que tú fueras aprobado por Dios, pues dependías entonces de tu obediencia. Pero como ninguno fue posible que obedeciéramos, entonces Dios mandó a Jesucristo. Y cuando Dios manda a Jesucristo, Él cumple la ley por nosotros, de tal forma que la aprobación o la justicia delante de Dios se nos hizo gratis.
a través de la obediencia de Cristo. O sea, Él tomó nuestra maldad, pagó en la cruz del Calvario por nuestro pecado, muere en la cruz del Calvario, y una vez que muere en la cruz del Calvario y resucita, nos regala su justicia. De tal forma que todos los que aceptamos a Cristo, sin haber cumplido nada de la palabra de Dios, ya somos llamados justos. Pero una vez que somos justos, ahora sí tenemos la habilidad o el poder para cumplir con la palabra del Señor, ¿sí? Pero para que tú no caigas en confusiones de qué cosas debo guardar y qué cosas no debo guardar, hubo una reunión con los apóstoles donde se pusieron de acuerdo acerca de qué es exactamente lo que los cristianos deberíamos de guardar, ¿verdad? Y en este caso vamos a empezar por el Nuevo Testamento, para que no quedes en confusiones. Vas a escuchar mucha gente que te va a decir que tienes que guardar toda la ley para que tú puedas ser salvo. Pero tú eres salvo por un hecho, por haber creído en Cristo Jesús. Y lo que leemos entonces nosotros, primeramente, sí leemos el Antiguo Testamento, pero primeramente leemos el Nuevo Testamento. Tu lectura va a empezar por Mateo y vas a leer un capítulo diario. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está Mateo, ¿sí? Y el número mayor, el número grande es el capítulo del 1 al 2, este es un capítulo, todo esto es un capítulo, y los números pequeños que vas a ver entre el texto bíblico se llaman versículos. Pues yo te recomiendo que empieces a leer Mateo, luego vayas por Marcos, Lucas, Juan, todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Hasta Apocalipsis. O sea, Apocalipsis no lo leas. Aquí está Apocalipsis. ¿Cuándo vas a leer Apocalipsis? Apocalipsis lo vas a leer hasta después, hasta el final, para que puedas entenderle un poquito mejor, ¿no? Así, mira. Lees todo el Nuevo Testamento sin Apocalipsis. Luego te regresas y empiezas a leer desde Génesis. Génesis es el libro de los inicios, ¿sí? Es Génesis. Déjame abrirlo ahí. Ahí voy. Dice aquí. Aquí está. Génesis es el primer libro de la Biblia. Aquí empieza Génesis, ¿sí? Y es el primer libro de la Biblia. Y lees todo el Antiguo Testamento. La gran pregunta que te va a quedar cuando leas es qué cosas cumplo y qué cosas no cumplo. Y esa es una gran pregunta. Y la respuesta es esta. Nosotros no guardamos los mandamientos para agradar a Dios, ¿sí? Eso es algo muy importante que lo entiendas. Nosotros somos agradables porque aceptamos a Cristo Jesús. Leemos la palabra y guardamos los mandamientos, ¿sí? Una vez que somos salvos, porque son para nuestro bien. O sea, a nadie le hace mal guardar los 10 mandamientos. A nadie le hace mal. Claro, hay mandamientos que tienen su correcta interpretación. Por ejemplo, el sábado. El sábado, pues normalmente los cristianos no lo estamos guardando el sábado. Nos congregamos el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque para nosotros los cristianos, Cristo es nuestro sábado. Él es el reposo. Dice la palabra, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Te vas a encontrar con muchos cristianos que están diciendo, criticando a otros porque no guardan ciertas cosas o hacen cosas que la Biblia prohibía. Por ejemplo, vas a encontrarte, si tú no guardas el sábado, vas a encontrarte quien te critique por no guardar el sábado mientras esta persona está comiéndose un cóctel de camarones, y ambas cosas están prohibidas, ¿sí? Pero no son pecado ahora en el Nuevo Testamento. Si yo no guardo el sábado, si yo como camarones, eso no llega a ser pecado. Por ejemplo, el Señor le da una visión al apóstol Pedro y le muestra toda clase de cuadrúpedos, de animales, y le dice, Pedro, mata y come. Y dice Pedro, Señor, nunca he comido nada inmundo. Y dijo el Señor, pues no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ¿verdad? Porque Pedro tenía muchos prejuicios en contra de los gentiles, y de eso se trataba esa visión, de que fuera y predicar a los gentiles, y iban a venir gente de un hombre llamado Cornelio para que él fuera a predicarles. En fin, nosotros leemos la palabra y guardamos la palabra de Dios porque nos va a hacer bien a nosotros, porque le va a hacer bien a los que nos rodean, y nos enfocamos como cristianos en el Nuevo Testamento, en la enseñanza del Nuevo Testamento. La enseñanza del Antiguo Testamento, la Biblia le llama que es sombra o tipo o figura de lo que habría de venir. O sea, esas son sombras nada más, son ejemplos, son figuras de lo que vendría, pero eso no es
lo más importante. Lo más importante está en el Nuevo Testamento. Cristo vino, interpretó correctamente la ley, vivió de acuerdo a la ley, cumplió la ley, fue agradable delante del Señor. Y luego el apóstol Pablo nos está explicando acerca de cómo vivir la vida cristiana. Y yo te recomiendo mucho que veas la vida del apóstol Pablo. Y quiero dejarte con algún pensamiento. La Biblia es muy clara. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. O sea, se seca la flor, se marchita la hierba, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es lo que dice la Escritura. Esto son principios, no es moda. Mucha gente habla que la Biblia es un libro anticuado, pero no, la Biblia, la verdad es que es un libro, no es un libro anticuado. La Biblia es un libro de principios. Es como la fuerza de gravedad, pues no es algo anticuado. O sea, la fuerza de la aerodinámica, o la ley de la aerodinámica, o la aerodinámica misma, no es algo que sea algo anticuado, algo moderno. Es una ley, trasciende los tiempos, y podemos usarla a nuestro beneficio o en nuestra contra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia es un libro de principios, que no importa en qué tiempo vivamos, siempre va a funcionar. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha dice: todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Esa es una ley, eso va a funcionar siempre. No habla de antigüedad, no, es un principio eterno. Hoy en día la gente está hablando acerca de lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio. Algunos han dicho que el matrimonio debe ser entre dos hombres o dos mujeres, y la gente dice muchas cosas, pero la Biblia dice que en el principio pues Dios creó los cielos y la tierra, hace un Adán y le trae una mujer, Eva, y Dios bendijo en el huerto una relación de matrimonio, y el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Y por toda la Biblia miramos, por ejemplo, en Timoteo dice que esta persona o el obispo sea, así le llama al pastor, que sea marido de una sola mujer. En todo tiempo en la Biblia nos menciona que el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. Entonces, muchas veces en la era actual que vivimos, pues está el pensamiento moderno, el pensamiento contemporáneo, el pensamiento en el cual la gente aceptó ciertas ideologías porque las creen modernas, pero no importa lo que la gente pueda mencionar o decir. La Biblia tiene ciertos modelos y ciertos principios, y cuando nosotros vivimos de acuerdo a esos modelos y esos principios, sin duda que nos va a ir muy bien. Igual los principios para el trabajo, en cada área de nuestra vida hay una enseñanza de Dios, y sin duda lo que Dios dice es que nos va a ir bien a nosotros. Yo te quiero invitar para que leas la Biblia, que te formes un hábito de lectura bíblica. En el proceso te vamos a ir enseñando más acerca de cómo leer la palabra del Señor, y sin duda cuando tú respetes esta enseñanza, a ti y a tu familia le va a ir muy bien. Necesitas hacerte este hábito. Se dice en la Biblia que Cristo tenía el buen hábito, la costumbre de ir a la sinagoga a leer la palabra. Y iba el Señor y leía la palabra. Él iba cada sábado y leía la palabra. Nosotros venimos cada domingo a la iglesia y escuchamos la palabra, alabamos a Dios, rendimos culto a nuestro Dios. Pero así como comemos todos los días, es importante tener tiempo para alimentar nuestro espíritu. Si alimentas tu espíritu con la palabra, de hecho ese es el alimento por excelencia. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú estés alimentado en tu espíritu, tú tienes fuerza, tú vas a percibir ánimo, vas a percibir fortaleza, entusiasmo. De hecho, la palabra entusiasmo significa con Dios. O sea, cuando tú lees la palabra, va a haber una fuerza en tu vida, una fuerza espiritual, y eso sería fe. Y cuando tú tienes esa fuerza espiritual, eso lo vas a transmitir a tu alma. En tu alma estará emocionalmente muy fuerte, y eso aún fortalecerá tu cuerpo. Sabes que cuando tú tienes temor, aún tus rodillas pueden aflojarse, tus músculos, tus coyunturas pueden aflojarse. Pues cuando tienes fe, se llegan a fortalecer. Aún físicamente, el Señor te va a fortalecer. Así que yo te animo a que tomes tiempo cada día para leer la palabra de Dios. Te amamos y aquí estamos para servirte. No te olvides que congregarse es muy importante. Bendiciones.